Este es nuestro último taller de formación en ejercicio y de acompañamiento espiritual. Ha sido muy significativo también el proceso que hemos vivido en este, digamos, año y medio, porque habíamos iniciado justo con el Padre Andrés el 28 de febrero del año pasado y hacemos la vuelta. Casi que completamos 8 encuentros y en este especial con elementos más puntuales sobre qué significa el acompañamiento, los elementos que tenemos que considerar en este proceso y a la luz también de la espiritualidad ignaciana. Entonces vamos a ver un pequeño videíto que nos ayuda también a reconocer esa invitación que en estos años, con las preferencias apostólicas, nos ha hecho también el Padre General de mostrar ese camino hacia Dios, especialmente promoviendo estos espacios de ejercicios, de discernimiento. Entonces Vicky nos va a ayudar a ver ese videíto y desde ya te damos la bienvenida, Andrés, y muchas gracias por tu disponibilidad, por acompañarnos y ayudarnos también a cerrar este ciclo de formación y que ha sido también muy rico los 2 talleres que nos posibilitaste adentrarnos en la dinámica de la primera semana. Gracias. Pues con todo gusto, de verdad. Gracias de verdad por la invitación una vez más. Vamos entonces pues a adentrarnos en esa experiencia, ¿no? La del acompañamiento que es tan rica, tanto para quien es acompañado como para quien acompaña. El Espíritu ha suscitado una rica diversidad de carismas en la Iglesia. Cada uno de ellos indican rutas y senderos que conducen hacia Dios. Nosotros, los que hacemos parte de la Iglesia desde la espiritualidad ignaciana, utilizamos la brújula de los ejercicios espirituales y del discernimiento para buscar y hallar la voluntad de Dios en nuestra vida misión. En este año ignaciano, nos sentimos especialmente llamados a compartir nuestra espiritualidad, este modo particular de relacionarnos con el Señor y de colaborar con su reino. Nos sentimos confirmados en este camino hacia Dios y reconocemos que así como nos ha ayudado a lo largo de la historia, hoy también puede ayudar a otros a encontrarse con el Dios de la vida, el Dios de la misericordia, el Dios de la justicia que nos revela Jesucristo. Los ejercicios y el discernimiento ignaciano no son un patrimonio exclusivo de la Compañía de Jesús, son un don de Dios para la Iglesia. Por esta razón, nos sentimos invitados por el Señor a cuidar de este modo de crecer en familiaridad con Él y a proponerlo como vía de encuentro con su voluntad. Deseamos crecer en el conocimiento interno del Señor y así, fijo los ojos en Él, proponer con audacia y creatividad este camino que atraviesa nuestro modo de ser y nuestra misión allí donde nos encontramos. Son muchos los caminos, pero queremos invitarte a compartir camino con nosotros, a ser compañeros de ruta en el deseo de vivir según el modo de proceder de Jesús. ¿Nos acompañas? Te invitamos a rezar personal y comunitariamente con los puntos de oración al final del 6º capítulo del libro En Camino con Ignacio del Padre Arturo Sosa. Gracias, Vicky. Bienvenido nuevamente, Andrés. Estamos en tus manos. Nos quedamos contigo. Gracias. Bueno, yo primero que todo les voy a compartir cómo está organizada la tarde. En primer momento, vamos a hablar sobre los fundamentos antropológicos del acompañamiento, es decir, cómo funciona humanamente el acompañamiento. Y la segunda sesión será sobre los rasgos propiamente ignacianos del acompañamiento.
Entonces, el primero es el que vamos a ver ahorita, antes de que vayamos a tener una pausa entonces. Quisiera confirmar que están viendo todos en pantalla lo que veo yo también, ¿cierto? Bueno, muy bien. Sí, padre, se ve todo. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar con esta primera parte, los fundamentos antropológicos del acompañamiento espiritual, que lo he llamado ayudar. Ayudar porque es una palabra que le gusta muchísimo a Ignacio de Loyola. Él se siente movido a ayudar a las ánimas, que podemos hoy traducirlo, pues palabras más, palabras menos, en acompañar a otros, ¿no? Precisamente a que encuentren a Dios, a que logren progresar en su camino espiritual, en sus búsquedas y puedan fortalecerse en ellas, ¿no? Entonces, pues creo que nos cae muy bien este verbo para iniciar. Yo quisiera comenzar como desde este engranaje, que son 3 experiencias que yo creo que son fundamentales a la hora de acompañar y que las podemos conseguir en muchas partes del mundo, no solamente en el acompañamiento, ¿no? Como la gratuidad, la generosidad y la gratitud, las 3 G. Y son quizás los puntos de partida porque esto es propiamente un movimiento, digamos, de la vida que podemos encontrar en muchas otras cosas que nos nutren y nos dan motivos para comprender qué significa esto de acompañar. Se requiere como la gratuidad, por ejemplo, que tiene los amigos, se requiere la generosidad de la tierra, ¿no? La gratitud de los buenos amigos también, ¿no? Y yo sí creo que es necesario como colocarnos dentro de esta gran ola, ¿no? De la gratuidad, la generosidad y la gratitud. Sintonizarnos con las realidades que son gratuitas, que son gratas, que son generosas para comprender en qué tipo de experiencia estamos. No solamente un oficio, yo creo que es una manera de cuidar la vida. Y yo creo que está muy engranada a partir de esos 3 términos. Vivimos en tiempos muy distintos a los que se pintó ese famoso cuadro de Edvard Munch sobre el grito. Me encanta que ahora se llama se rompió la cuerda, porque realmente, más allá de problemas de angustias existenciales, lo que tenemos ahora son realmente rompimientos. Ya no son angustias, sino rompimientos, que son gritos a veces mudos, silenciados, que requieren ser escuchados. Y por eso el arte de la escucha se vuelve hoy, pues, realmente algo tan importante. Hablar es una necesidad, pero escuchar es realmente un arte. Dice Fratelli Tutti, el sentarse a escuchar a otro, característico de un encuentro humano, es un paradigma de actitud receptiva, de quien supera el narcisismo y recibe a otro, le presta atención, lo acoge en su propio círculo. Pero el mundo de hoy es en su mayoría sordo. A veces la velocidad del mundo moderno, lo frenético, nos impide escuchar bien lo que dice otra persona. Y cuando está a la mitad de su diálogo, ya lo interrumpimos y le queremos contestar cuando ya todavía no terminó de decir. No hay que perder la capacidad de escucha, nos pide el Papa. Y como dice aquí en francés, escuchar al otro le hace existir, ¿no? Yo creo que es el reconocer la existencia del otro. Porque en mundos donde nadie escucha a nadie, ese tema de escuchar se hace realmente fundamental. Yo por eso diría que escuchar, acompañar a otros, es un asunto de hospitalidad, ¿no? Porque para mí, eso sí ya es muy de mi cosecha personal, es dejarlos habitar dentro, hacerlos parte de la familia del corazón, dejar que hagan parte de nuestros afectos, de nuestras emociones, de nuestros deseos, y los sentimos como parte de nuestra casa. No es un servicio como el que presta un médico y sencillamente curó y siguió a los 30 minutos atendiendo a otro paciente y se acabó. A quienes tú acompañas los llevas en el corazón y los llevas como en tu casa, ¿no? Y les das de comer de lo que tienes. Por eso yo creo que la hospitalidad es una buena manera también de hablar del acompañamiento. La perspectiva que yo quisiera como proponerles acá para hablar del ayudar, del acompañar, ¿no? Es la misma de Jesús, ¿no? En el Evangelio de Lucas, en este versículo que les indico aquí en la diapositiva,
nos habla de la coherencia de Jesús. La predicación del reino de Dios tenía como dos instancias fundamentales. Una era el decirlo, el contarlo, el narrarlo, pero el otro era la manera de constatar que eso era verdad y era, y lo dice así el Evangelio de Lucas, sanando de toda enfermedad y toda dolencia. Como si precisamente toda esa cuestión de sanar el corazón fuera precisamente la mejor manera de constatar de que el reino de Dios está llegando a nosotros. Y yo creo que en un mundo tan roto y tan herido como el nuestro, pues esto cae, como diría Ignacio, como agua en esponja. Sin embargo, esto es una experiencia también muy vocacional. Eso depende de lo que yo quiera hacer, a qué me quiero yo dedicar. Y eso requiere sentirse uno llamado a eso, ¿sí? No solamente una experiencia de hacer cosas y como, oye, pues como que me dio deseos de recoger basuras en la playa o quisiera dar comida a los indigentes en la noche, a los habitantes de calle. Sino requiere eso como sentir una experiencia espiritual de me siento llamado, que Dios me invita a compartir mi persona, a hacer la casa para otros, ¿no? Y por eso es importante que yo internamente yo verifique eso, que haya realmente un llamado y que yo por eso estoy acá, precisamente buscando responderle. ¿Qué es ayudar? Es colaborar, sencillamente, una colaboración a afrontar sanamente la vida. Y eso es muy importante, así colocarlo en esos términos tan sencillos y a veces como tan magros, ¿no? Tan básicos, porque acompañar no significa solucionarle la vida a los otros. Significa sencillamente colaborar en lo que esa persona necesita para poder solucionar lo que tiene al frente de su vida, ¿no? Y yo creo que hay que precisamente colocarse en el camino para precisamente buscar qué es lo que Dios está haciendo en esa persona, cómo esa persona lo recibe, ¿no? Lo percibe y precisamente le responde, desea colaborar. ¿Qué no es ayudar? Eso es cuestión de hacernos héroes o salvadores de la vida de los otros, ¿sí? No somos realmente superhéroes, como lo colocó allí en la caricatura. Somos sencillamente amigos, amigas de camino, que nos vamos precisamente conociendo y creemos que podemos dar precisamente de nuestra propia cosecha, que podemos hacernos instrumentos de la voz de Dios para ayudar a ver, para ayudar a encontrar, para que la persona pueda tomar sus mejores decisiones. Por eso, la mejor manera de empezar el acompañamiento, de ayudar a las ánimas, ¿no? Sería ayudar en el colaborar, ¿no? El reconocer y ordenar ideas y emociones. Muy sencillo. ¿Cómo le doy nombre a lo que pasa? ¿Cómo logro comprender de dónde viene, hacia dónde va? ¿Qué efectos tiene? ¿Cómo lo vivo yo? ¿Cómo los otros lo están percibiendo? Para que el otro mismo encuentre la salida, ¿sí? El hombre tiene la posibilidad de sanarse. O sea, no le vamos a quitar también como esa posibilidad que tienen esas personas a las que acompañamos de poder tomar una opción y una actitud proactiva respecto de sí mismos, ¿no? Se requiere precisamente dejarlos que también aprendan a sanarse y uno sencillamente ayuda a encontrar precisamente la salida. ¿Dios qué papel tiene? ¿No? Sería la pregunta acá. El acompañante hace lo posible para que el acompañado haga igualmente lo mismo, ¿no? O sea, le indica como el camino. El acompañante va adelante. Entonces, por eso está aquí la imagen del paralítico, ¿no? El que abre el techo para precisamente bajarle como de parte de Dios a esta persona, pero hay que abrirle camino al acompañado para ponerlo delante de Dios. No, no tenemos nada más que poner a esas personas a veces delante de Dios, no tenemos siempre sus soluciones. Y a veces les digo honestamente, pasa que uno no sabe qué hacer. Y es bueno precisamente saber que Dios tiene un papel en todo esto, ¿no? Dios no nos va a cambiar radicalmente, nos va a amasar y volver a hacer de nuevo, eso es una mentira. Sencillamente nos va a dar recursos para poder vivirla y los acompañantes nos ayudan especialmente para encontrar esos recursos.
Y por eso es que es importante el acompañamiento. Esto se hace, aquí yo tomo todo este marco de trabajo de lo que entiende relación de ayuda de Carl Rogers, que es una relación, realmente no se puede hacer un acompañamiento a distancia, sino realmente vinculándose, dejando pertenecer al otro a mi vida, entre lo que llama Carl Rogers terapeuta y paciente, lo llamamos acompañante, acompañado en el marco de los ejercicios, atravesada por la empatía, es decir, la capacidad de dejar sentir al otro dentro de mí, para promover el crecimiento, desarrollo, maduración y capacidad de funcionamiento. Y les digo que es importante acá enmarcar eso de que es un vínculo, porque no es una prestación de servicios como ir a un cajero y buscar soluciones, cajero electrónico, ¿no? No es tampoco como ir a tanquear, ¿no? Voy a la estación de servicio, que por favor le coloquen gasolina al carro y ya estuvo. Y no, realmente no es así. No es así como funciona el acompañamiento. Requiere que nos vinculemos y por eso es importante saber de qué tipo de vínculo estamos hablando. ¿Cómo va a suceder esto? Y aquí están como estas fases, ¿no? En primer lugar, las personas van descubriéndose y las que no hay que ayudarles, ¿no? Hay autoexplorarse, ¿no? Y conocerse significa darle nombre a lo que le pasa a mi vida, a lo que siento, a lo que me duele, porque normalmente la vida le ha quitado las palabras a lo que nos pasa. Se nos ha vuelto una cosa a veces muy, muy pobre la manera de comprender nuestra realidad interna, o a veces sencillamente se hace muy mecánica, ¿no? Yo ya sé lo que me pasa, entonces yo para qué hablo. No, es necesario volver a hablar de las cosas que nos pasan, ¿no? Y cuando la persona logra conocerse, puede después comprenderse. Y comprenderse significa quererse, darle cariñito, decimos en Colombia, ¿no? Poder decir, esa es mi vida y es bella, con todo lo que ella tiene. Y ahí es muy bueno que nosotros nos demos cuenta de la importancia que tiene el presupuesto, perdón, que es el número 22 de los ejercicios. Eso es salvar la proposición del prójimo, ¿no? Es creer que la persona realmente tiene recursos, creer que la persona realmente puede salir adelante, estar completamente dispuestos a jugarnos la vida con esa persona, con lo que tiene. Porque la persona cuando se siente querida va a poder también quererse. Por eso es que es importante el reconocimiento. Y por eso a partir de allí va a poder después aceptarse, porque va a decir, valgo la pena. Para esto servirá algo. Lo que tengo para algo me servirá. Las experiencias fáciles, las difíciles, pues para algo me servirá. Y de allí ya viene la transformación, que es la conversión. No podemos esperar grandes cambios de las personas si ellas nunca se conocen, si ellas no se quieren y si ellas no encuentran valor en lo que ha sucedido. Y por eso hay que tener mucha paciencia para ver que este proceso se esté dando. Eso nos permitirá cambiar de actitud y ahí es realmente lo que permite hablar de cambios para Viktor Frankl. Dice, realmente cuando la actitud frente a la situación cambia respecto de los síntomas, respecto a lo que está pasando en sus raíces, pues realmente que podemos esperar seguramente un buen cambio. Eso requiere mucho arte, es un taller, ¿no? Aquí les traigo esta imagen que ustedes deben conocer del arte del kintsugi, que es el arte de reparar vasijas, que lo hacen con hilos de oro en Japón. Y yo creo que lo que hacemos nosotros es entrar en el taller del alfarero de Dios a recomponer lo que está ya hecho y descubrir la belleza de las vidas rotas. No van a quedar vidas perfectas, son vidas rotas. Y muchas veces seguirán estando rotas y hasta inclusive no encontramos los pedazos, sino van a tener faltantes. Y hacemos lo posible para que la persona pueda recuperar como la mejor versión de sí misma. Y uno lo que hace es sencillamente proponer una interacción, ¿no?, que permita activar los recursos con los cuales afrontar una actitud sana a los desafíos que trae la vida. Pero eso, como les digo, es realmente un arte. Esto es un ejercicio de amor, definitivamente. Y yo creo que cuando hay una experiencia de amor, hay experiencia de un verdadero y sincero interés por el otro. Y les digo que eso es importante porque muchas veces cuando la vida se nos vuelve tan difícil de vivir, la experiencia del amor nos ayuda a encontrar que vale la pena. Porque los acompañados muchas veces encuentran que su vida, pues, dice, pues ya después de todo lo que me ha pasado,
o del gran daño que me hicieron, pues ya para qué, entonces yo sigo adelante. Y realmente recibir, sentirse parte del amor, les va a ayudar muchísimo a reconocer precisamente que hay mucho valor en sus personas, pero eso si no hay una experiencia de amor y de cariño verdadero, pues realmente va a ser imposible. Y eso implica, pues, escuchar al amor, que es escuchar a Dios, tanto en uno como en el otro. O sea, y les digo que el amor pasa en el otro porque lo empieza uno a ver a Dios, empieza uno a descubrir la recreación de Dios, cómo Dios recrea a la persona, y al mismo tiempo escucharse uno mismo cuando uno dice, uy, el vínculo cómo está realmente como creciendo en mí, cómo estoy realmente sintiéndome como afectado por su vida, me alegran sus crecimientos, me duelen sus retrocesos. Eso significa que ya hay amor. Y eso significa que ya la vida está precisamente avanzando y llegando a un mejor momento. Características del proceso de acompañamiento. El primero es que esto se realiza por medio de encuentros, ¿sí? Si eso no es por medio de correos electrónicos ni mensajes de WhatsApp. Requiere encuentros, y perdón lo que voy a decir, de preferencia presenciales, porque requerimos una atención completa al lenguaje de la persona y eso requiere la gestualidad y la experiencia intuitiva de la persona que acompaña. Uno percibe cómo llega la gente, uno percibe, y es importante hacerle caso a las intuiciones, pues discernirlas también, pero hay que hacerle caso. Por eso es importante la frecuencia de los encuentros. Lo importante es que sean temporales, es decir, no sean eternos. Jamás hacer acompañamientos de 3 horas, porque nunca vuelven. Jamás, por ejemplo, creer que entonces, si hacemos un acompañamiento cada 6 meses, vamos a salir adelante. Eso es mentira, requieren cierta frecuencia. Que sean entornos seguros, es decir, que la persona se sienta confiada, que puede hablar, que no va a ser precisamente escuchada por un tercero, que va a ser respetada, por supuesto, que puede precisamente hablar y abrir su corazón y no va a recibir ningún juicio o alguien va a hablar cosas privadas, ¿no? Requieren que sean encuentros que garanticen que sean sanadores, que la persona precisamente pueda hablar de sus heridas, llorarlas, pueda también inclusive soñarlas, es decir, yo quiero algún día salir de esto. Y por supuesto que sean dignificadoras, que me puedan dejar sentir a mí como acompañado de que no importa lo que haya pasado en mi vida, pero me siento valioso, ¿sí? Y eso requiere que te atiendan completamente como tú eres, ¿no? A veces nos enfatizamos porque hacemos reflejos de nuestra experiencia, proyecciones, ¿no? En ciertos puntos y en otros, cuando realmente la persona está viviendo un proceso mucho más integral. Y por supuesto, eso exige por eso una cierta formación profesional, es decir, una formación real, no de que yo ya pues me tomé un cursito aquí con el padre Andrés de 2 horas y ya con esto sirvió. No, eso requiere una formación mucho más larga para que podamos realmente atender a las personas con toda la dignidad que ellas merecen. Segundo, es un proceso holístico, ¿sí? Es decir, normalmente la vida tiene pues muchas dimensiones, pero generalmente lo que primero que nos van a comentar es que hay una situación emocional fuerte, descontentos, rabias, ansiedades, angustias, dudas, ¿sí? Que están reflejadas físicamente porque te van a hablar de que tienen entonces un problema en la espalda, en el colon, que se les subió la tensión, bueno, en fin, eso se ve siempre en el cuerpo, que les está precisamente cambiando su manera de ver la vida y por eso pierden incluso a veces como la perspectiva, ¿no? Y por supuesto que los aleja o los acerca de ciertas personas y que por supuesto va trayendo consigo muchas preguntas sobre ¿y dónde está Dios en todo esto, no? Por eso es necesario que escuchemos con mucha atención lo que está pasando y comenzar desde lo más básico. ¿Estás durmiendo bien? ¿Cómo comes? ¿Realmente te sientes bajo presión? ¿Cómo experimentas esta situación que te está pasando? ¿Si te has dado cuenta de que es una cosa importante y requiere que escuchemos lo que nos sucede, lo que sentimos? Es decir, partamos de las cosas hasta veces muy básicas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis experiencias de confesión, esto ya lo hago ya en la confesión, es preguntar al inicio, ¿cómo estás? ¿No? Para poder contextualizar después lo que me vayan a contar. Es necesario contextualizarnos siempre con la persona, ¿no? No pierdan detalle que, ay, no, realmente, sí, estoy trabajando 10 horas al día.
Oye, no, pero qué compromiso el tuyo con tu empresa, ¿no? No hay que ver por qué está trabajando 10 horas. ¿Será que están abusando de esa persona? ¿Será que realmente la persona está con esto como tratando de olvidar otra cosa que está pasando en su vida? Hay que ver qué está pasando y por lo mismo no estará durmiendo, por lo mismo tendrá un problema físico de angustias, ¿no? Bueno, en fin, hay que ver, no todo detalle cuenta acá, ¿vale? En tercer lugar, el proceso requiere una construcción de confianza, que sea fiable. Y por eso es importante que tanto el uno como el otro crean en el proceso, ¿sí? Porque no crean, por al inicio uno espera que sea el acompañado el que vaya creando la relación de confianza, ¿no? Y es cierto, a medida que van sucediendo los encuentros, la confianza se va abriendo y te van contando más cosas, ¿no? O más privadas. Pero uno también tiene que tener confianza en el acompañado, no porque uno le vaya a contar lo propio, sino porque uno también va descubriéndose a gusto con esa persona. Y por eso es importante también verificar cómo mi confianza se va abriendo, mi disponibilidad, mi apertura, mi seriedad, y porque ahí también va viéndose reflejada mis actitudes concretas que hacen de mi servicio de acompañamiento algo ético, no sencillamente como le voy a hacer un favorcito, sino voy realmente a compartir mi vida con esa persona. ¿Qué espera un acompañado? Una pregunta súper importante. Primero, pues ser acogido, ser comprendido, querido desde el corazón del acompañante. Por ejemplo, desde el saludo, la bienvenida, que haya un poco de alegría, de gozo. Oye, tanto tiempo que no nos veíamos, ¿cómo estás? Que la persona sienta como que le importas, ¿no? Que realmente llegas a su vida y no realmente estás aquí como arrastrando la vida, sino realmente hay una experiencia de espera, ¿no? Como el Principito. Y yo creo que es muy importante como sentirse uno siempre acogido cuando uno es acompañado. En segundo lugar, el acompañado espera que tú puedas entender su dolor, de comprender su dolor. Sé que esto a veces es difícil porque las personas esperan que uno vaya hasta el punto exacto, sobre todo las más sensibles. Quieren que uno vaya hasta el determinado punto donde se quebró la vida, donde todo cambió. Uno a veces lo logra, otras veces no, y está bien. Pero lo importante es que haya por lo pronto en nosotros un deseo sincero de querer realmente comprender el dolor en la medida en que nos es posible. Cuando nos ha pasado lo mismo, ¿no? Yo también perdí una materia, pues sí, yo también perdí una materia y siento la frustración, la impotencia. Eso ayuda mucho. Pero cuando a veces nos cuentan cosas que no nos han pasado a nosotros, requiere que nosotros hagamos hasta un ejercicio de imaginación para comprender con los datos que esa persona nos está dando cómo es que sucede precisamente el dolor, ¿no? Y eso es muy importante. Esa persona espera que tú seas capaz de sostener el proceso, ¿sí? Y te estoy hablando de sostener, es que seas capaz, si me puedes ver por la imagen de la pantalla, de contener, mira, con las dos manos, así. Y es que la persona pueda como colocar su vida y tus manos no se rompan, tus brazos no se aparten, sino sean capaces de sostener con fuerza, ¿sí? Lo que le está pasando en su vida. Porque muchas veces las personas dicen, ay, no, pero es que esa persona está como medio frágil, yo para qué le cuento lo que... Y termina el acompañante siendo acompañado por el acompañado. Y necesitamos precisamente personas que sean fuertes para poder sostener un proceso humano. Y les digo de una vez, las personas un día están queridas, el otro día están aburridas, el otro día están emocionadas, se ausentan, desaparecen. Y uno tiene que tener una cierta fortaleza psíquica y emocional para acompañar. Si no la tienes, busca fortalecerla para poder precisamente acompañar, porque te van a contar cosas que a veces ni tú sabes qué hacer y es importante tener una cierta fuerza para poder comprender lo que está pasando. Y finalmente esperan que tú des ayudas reales, que reporte un beneficio real, que puedan sacar de eso un provecho significativo, porque es que pues ir a contarle esto, pues lo voy a contar a otra persona, ¿no? Es importante pues sentir que esto pues vale la pena. Muchos estilos, psicológicamente hablando, de hacer el acompañamiento. El de las esquinas, que ven ustedes en pantalla, son completamente formas equivocadas. El autoritario es una persona que se orienta al problema y es directivo. Les voy a dar un ejemplo. Es como el que llega donde el jefe y le dice,
jefe, tengo un problema y es que el computador se le borró la información. Entonces, ¿qué le va a decir? Usted tiene un problema de que no tiene la información, por favor consígala en el backup que está en el otro computador, vaya y hable con el ingeniero de sistemas. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Pero se nota que al pobre jefe no le importó ni 5 el dolor, la angustia que tengo de no tener la información en mis manos. ¿Sí? Y a veces como que nos da el afán de solucionarle todo a la vida a todos y realmente eso no ayuda. Lo que más sirve es realmente ayudar a que la misma persona encuentre su propia salida, encuentre su propia solución y a veces es mejor que la que uno le puede proponer. La versión paternalista se orienta ya no al problema sino a la persona y es un acompañamiento directivo también, ¿no? Entonces es como el acompañamiento en medio de un abrazo, ¿no? Ven, yo sé lo que te está pasando, no te preocupes, tú sabes que cuentas con todo mi apoyo, lo que tienes que hacer es esto, esto, esto y esto. Y la persona, pues, se quedó igual de pequeña que antes, ¿no? No creció, no desarrolló sus habilidades. Y necesitamos, sí, orientarnos a la persona, pero también que desarrolle sus habilidades, ¿no? Bien. Hay otro modelo que es también, pues, equivocado, que es el cooperativo, ¿no? Que está orientado al problema, pero es facilitador. Perdón, es facilitador, pero está orientado al problema. Es decir, le ayuda a la persona a comprender, pero solamente se queda con el problema y no con la persona. Por ejemplo, a una persona la dejó su pareja. Entonces, no, lo que tienes que hacer, como estás solo, como estás sola, es que salgas esta noche a bailar, qué sé yo, a comer. Ven, yo te invito y armamos una relación con mis amigos y vámonos a cenar. Y pues sí, eso está muy bien, y se le quitó la soledad, sin duda. Pero la persona también necesitaba ser escuchada en lo que le estaba pasando internamente. Muy querido el acompañante que le ofreció el grupo de amigos, pero realmente necesitábamos escuchar a la persona. El modelo ideal es el modelo empático, ¿no? Que es facilitador y está orientado a la persona. Entonces ahí tenemos que descubrir, precisamente, y ya explico todo lo demás, cómo utilizamos el poder. Si lo hacemos por otros, ¿sí? Queremos un acompañamiento en el cual queremos como suplantar al acompañado, o realmente queremos ser con el acompañado. Y ahí es donde estamos en el mundo de lo empático. Ya les voy a mostrar ahorita una imagen que les va a ayudar mucho. Pero necesitamos por lo pronto dejar un poco la perspectiva de que soy yo el que estoy bien y comprender que soy yo el que tengo que acompañar y hacerme al camino del otro, ¿no? Que eso es lo propiamente empático. Y por supuesto, no orientarnos a las situaciones, sino a la persona, porque hay personas que sienten que van al acompañamiento como hablar de sus problemas y no hablar de sí mismas. Y los problemas siguen siendo los problemas porque muchas veces no se solucionan y las personas se quedaron sin acompañamiento, ¿vale? Por eso es que es importante como tener en cuenta que podemos desviarnos. Quisiera hacer aquí una adición que es muy importante y es en el uso del poder. Es un tema difícil, pero lo tengo que mencionar. Y es el tema de los abusos. ¿Es posible que llegue a haber un abuso en un acompañamiento? Sí, es posible. Y no solamente de tipo sexual. El abuso sexual tiene su raíz en el abuso de poder. Entonces, toda manera de uso equivocado del poder puede conducir a un abuso, al menos de poder, es decir, abuso de conciencia, sí. Y hay que tener mucho cuidado, porque a veces cuando queremos ser más que empáticos, sino queremos más que ser con una persona, sino utilizar a esa persona con un maquillaje que soy re empático contigo, realmente lo que quiero es utilizar a esa persona, estoy yo usando de mi poder y no necesariamente con connotación sexual. Entonces es importante que miremos honestamente y examinemos cómo usamos el poder, porque realmente hay una asimetría. Es decir, el que acompaña tiene más poder sobre el acompañado y por eso puede con mayor facilidad hacer un uso del poder equivocado. Entonces es importante que examinemos bien que las prerrogativas que nos ejerce el ser acompañantes nos ayuden a orientarnos más a la persona que al problema
y que de la persona sea para ella misma y no para nuestro servicio o nuestros vacíos o nuestras búsquedas, ¿vale? Eso también quería como añadir. Este estilo empático, que es como el modelo ideal, es el estilo más participativo porque permite al acompañado estar activo dentro del acompañamiento y permite que ella misma encuentre la salida, la respuesta a su inquietud. Por eso es que nosotros privilegiamos este modelo sobre los otros, ¿no? ¿Qué se requiere para ser acompañante? En primer lugar, querer, una disposición vocacional, como les decía al inicio, ¿no? Un real deseo de ayudar. ¿Yo cómo sé si quiero ayudar? Por medio de las 3 Gs, de los engranajes de la vida para cuidar la vida. La gratitud, la generosidad y la generosidad. La gratitud, generosidad y gratuidad, perdón. Si yo realmente quiero estar en esa experiencia, necesito contar con estas 3 características. En segundo lugar, contar con ciertas competencias, digamos, profesionales, ¿sí? Relacionales en primer lugar, es decir, de autoconocimiento, que yo sea el primero que me conozca y sepa cuáles son mis bordes, cuáles son mis problemas, cómo yo proyecto mis rollos que tengo dentro, cómo también he hecho de mi vida una oportunidad para comprender mejor a los demás, para saber ser con otros, ¿no? No solamente saber qué es lo que el otro tiene que hacer, sino es saber ser con el otro, de hacerse compañero de camino, ¿vale? Una competencia muy importante para ser acompañante es el manejo emocional, de saber darle nombre a lo que pasa y saber manejar mis sentimientos, ¿sí? Porque si yo mismo no sé lo que pasa, cuando la persona me cuente lo que pase, yo voy a empezar a sentir una marea dentro de mí, que si yo no sé lo que me pasa, puedo estar empezando a hacer proyecciones y contraproyecciones que van a complicar no solamente la vida de la persona que quiero acompañar y ayudar, sino mi propia vida. Me puedo hacer daño. En tercer lugar, se requiere una competencia ética, ¿no? De saber que yo como acompañante, tengo que respetar la autonomía del otro, que tengo que comprender que son personas dolidas y que requieren un cuidado precisamente, pues digamos, particular, que no puedo sencillamente arriesgarme cosas que yo no sé hacer dentro del acompañamiento porque la persona está abriendo su casa y puedo estar yo colocando en vez de un arreglo de flores, pues una bomba. Puedo hacerle mucho daño. Y buscar siempre, saber que yo internamente estoy buscando hacerle el bien, tener como eso siempre dentro de nuestro examen personal. Y finalmente, descubrirse como instrumento de Dios, no como su suplente. Nosotros somos apenas puentes, nosotros no estamos reemplazando a Dios. Y por eso es importante que no luchemos contra el sufrimiento, sino permitamos descubrir a Dios precisamente allí, en los bordes de la vida donde a veces creemos que ya no está. Actitudes fundamentales para el acompañante, como les decía, en primer lugar, la empatía, ¿no? Querer entrar en el mundo personal del otro, ¿no? A mí ese dibujito me encanta, ¿no? Como llevarme el color que lleva el otro, posicionarme desde lo que el otro ve e interactuar como el otro lo hace, porque de lo contrario va a generar una superioridad moral. ¿Cómo es que no has hecho eso? Porque yo veo que lo que tienes que hacer es esto. ¿No te habías dado cuenta? No, porque precisamente estoy ahogado, estoy en un nudo y no lo veo. Yo necesito que tú me ayudes a comprender cómo está mi vida para poderla ver. Ay, no, pero qué poca claridad que tienes, ¿no? Qué poca empatía más bien tienes acompañante. Necesitamos centrarnos en el otro, no centrarnos en nosotros mismos. Es un ejercicio de completo descentramiento. Me encantan estas fases de la empatía y las fases es el iris, como el del ojo, para que no se les olvide. El primero es el de identificar, ¿no? Entrar en la piel del otro, experimentar lo que el otro está viviendo, ensayar sentir lo que el otro siente. ¿Cómo será sentir soledad a los 70 años? Yo particularmente, les confieso, tengo un particular desafío en acompañar al adulto mayor, personas ya mayores, porque me tengo que imaginar lo que significa, por ejemplo, que me duelan las articulaciones y querer salir y tener que comprar el mercado, que tenga ganas de leer algo y no pueda ver, que tenga deseos de visitar a mi familia y no pueda porque tengo que ir al médico. Pues ensayar sentirlo, imaginarlo. Hay gente a la cual tú particularmente le tienes como un grande feeling, hay una gran química, ¿no?
Y es fácil identificar lo que el otro está viviendo. Entonces ahí sí es muy chévere, pero cuando no, hay que por lo menos imaginarlo para poder comprender lo que el otro está haciendo. En segundo lugar, hay que hacer la repercusión y es la observación del acompañante en sí mismo del movimiento del otro, descubrir su realidad y la posibilidad de verse allí en esa situación. Es decir, ¿qué me pasaría a mí si yo, por ejemplo, pierdo el empleo y estoy en una situación de fragilidad en mi relación de pareja? ¿Cómo me sentiría yo? Eso es como el primer punto. ¿Cómo actuaría yo? Sin decírselo a la otra persona. No tengo que decírselo. Pero eso permite que yo haga del mundo del otro una experiencia personal. De lo contrario, de nuevo, voy a estar en una situación de superioridad respecto de los demás. Luego está la incorporación. Y es el reconocimiento del acompañante en sí mismo de la autovulnerabilidad. Ah, perdón, voy a colocar aquí las gafas. Ya veo lo que tú estás viendo. Ya veo por qué es tan doloroso esto, ¿no? Y ya te entiendo porque realmente haciendo el ejercicio de sentir lo que sientes, eso duele. Claro, yo no me había imaginado que esto de ser madre cabeza de familia y perder el empleo es muy difícil. Y ahí es donde aparece esta frase de ese famoso libro de Henry Nouwen, que se lo recomiendo, El sanador herido, porque es donde comprendemos que no estamos perfectos ni para ser perfectos, pero que puedo ver desde los ojos del otro. Y le presto mis ojos, ¿no? Ah, ya veo lo que tú estás viendo. Y eso es la idea de la incorporación. Y finalmente está la separación, y es salir de la piscina del otro. ¿Sí vieron? Al inicio tocaba lanzarse dentro del mundo interior del otro. Al final tienes que salir. Y es decir, bueno, yo creo que lo que yo veo, que tú estás viendo es esto. Yo creo que también podrías ver esto, que tal vez se ha nublado en tu vista esto. Verifícalo. Y no sé, ¿qué tal te parecería si ensayamos esto? De tal manera de que yo salgo por un lado y el otro sale por su lado. No se trata de quedarse uno en la piscina a vivir con el otro, porque es imposible ni es conveniente. Yo no tengo por qué vivir la vida del otro, ni vivir en el mar del otro. Yo tengo que salir de esa piscina, agradecerle que me permitió entrar en su mundo, pero realmente ir a vivir mi vida, porque yo tengo una vida que vivir y no puedo dejar de vivirla por estar acompañando a otros, ¿no? A un gran acompañante amigo, él, por ejemplo, tenía como un rito de la separación, unos pañitos húmedos y se lavaba las manos después de que se iba la persona y botaba eso. O sea, eso yo ya salí del mundo personal del otro y ya el otro es capaz de vivir su vida. Y yo solamente le ayudé, le colaboré, así que yo sigo con mi vida porque bastante tengo para vivir, decía él. Por eso es importante que cada cual descubra su rol, no hacer ni transferencias ni contratransferencias. Es importante como darnos cuenta que los zapatos de cada uno son los zapatos de cada uno. Usted ponerse en los zapatos del otro, pues que es una mentira, que eso nunca va a ser posible, ¿no? Que yo realmente apenas puedo comprender, pero no jamás sentir completamente lo que el otro siente. Así que tengo que esperar pacientemente para comprenderlo lo más que pueda. Es importante jamás negar la verdad, comenzar siempre desde la realidad. ¿Qué es lo que está pasando? Porque dulcificar la realidad jamás va a ayudar a sanar cosas. Mira, te vas a encontrar muchas veces con cosas como les decía, yo no sé qué hacer. Entrégaselas a mi Dios. Él sabrá qué hacer. Pero no intentes arreglar lo que no sabes arreglar. Si se te daña la plancha y tú no sabes arreglar la plancha de tu casa, pues no vas a poder planchar la camisa hoy. Pero déjalo quieto, no te pongas a arreglar lo que no sabes porque vas a hacer un cortocircuito. Y finalmente, es importante, pues, como introducirse mucho en el contexto, ¿no? No es lo mismo un chico de 18 años de un colegio que de otro, por ejemplo. No es lo mismo una madre de familia casada con un matrimonio estable a una madre de familia de un matrimonio estable pero mayor, que ya está entrando a la menopausia, por ejemplo. No es lo mismo, por ejemplo, una religiosa o religioso al inicio de su vida de consagrado que después de unos 5 o 10 años. Hay que ver. Ah, no, es que todos son monjas, todos son curas, ¿no? Hay que ver. Y por eso es clave
que yo me vea dentro de la vida del otro, encuentre las posibilidades y limitaciones que tiene el otro, pero yo vuelva al eje de mi vida. Yo no soy el epicentro de la vida del otro, ni debo pretender serlo, ni debo volverme, mejor dicho, la aspirina de la vida del otro, porque es imposible. El otro tiene que aprender a descubrir sus propios recursos y claro que los tiene. No hay que generar jamás relaciones de dependencia. ¿Qué efectos empáticos suceden en el acompañamiento? En primer lugar, revivir sentimientos relevantes. Situaciones de revivir sentimientos son cosas bellísimas. Por ejemplo, revivir el día del matrimonio, de la consagración religiosa. Por ejemplo, personas que reviven el regreso de una persona, ¿no? Entonces, no, yo estaba en el aeropuerto esperando a mi papá cuando regresó y eso fue una emoción impresionante. O revivir sentimientos duros, ¿no? Los momentos de un abuso sexual, de una violación, ¿no? Las personas pues van a llorar, las personas van a contarte que todavía no saben cómo decirlo, bueno, en fin. O revivir sentimientos duros como cuando, por ejemplo, les descubrieron una enfermedad, yo qué sentí, se me cayó el mundo encima, etc. Estimular la autoexploración, ¿no? El acompañado va a empezar entonces a ser muy curioso. Entonces, si es una persona que se le dijo, mira a ver lo que está pasando en tu relación con tus empleados, ¿no? Entonces esa persona va a empezar a organizar, pues, lo que la fiesta de fin de año va a ser en mi casa. Porque en tu casa no, porque yo quiero invitarlos, quiero ver cómo es que yo reacciono con ellos en mi ambiente personal. Se vuelven personas curiosas, ¿no? Y es bueno, es bueno, es bueno. O sea, de verdad es mejor que la persona vaya haciéndose propia, o sea, vaya siendo dueña de su propia vida, ¿no? Y suceden exploraciones de todo tipo, hasta exploraciones, por ejemplo, del propio cuerpo, exploraciones sexuales, exploraciones que son naturales, porque la persona se empieza a dar cuenta que hay un espacio de su vida que todavía no está habitado y empieza a tener sospechas y empieza a tener curiosidad y qué pasa si tal cosa, y hay que acompañar también esa exploración, ¿no? Se trata de hacernos dueños de la casa en la cual estamos viviendo. El acompañado se va a autoconfrontar mucho. Muchas veces, por ejemplo, cuando regresan al segundo o al tercer encuentro, van a venir con una lista de juicios, porque ya también quieren ser acompañantes de sí mismos, y van a decir, yo creo que lo que estoy haciendo al respecto de esto está mal, porque es que mi mamá, y ya empiezan a atar cabos, y está buenísimo, porque son personas que ya van dándose cuenta que pueden tomar reacciones, no vivir la vida pasivamente, sino van viviendo realmente su vida en primera persona. No como quien ve una película, sino ellos mismos se hacen protagonistas de su vida. Y por supuesto, ustedes van a ver cómo se impulsa el dinamismo psíquico, no más, por ejemplo, los sueños, lo que sueñan, lo que empiezan a contarte también de sus deseos y el desarrollo de la personalidad, ¿no? O sea, las personas van viendo cómo se van armando, cómo empiezan otras a tener seguridad en sí mismas. Eso realmente es muy satisfactorio y es muy bello y uno le da gracias a Dios por eso. Y es por eso muy importante que las personas lleguen, como les escribo aquí, a ser críticos de sí mismos, a tener una perspectiva sana, hasta inclusive de buen humor, ¿no? A mí me encanta eso porque es una herramienta buenísima, quienes tienen de buen humor, pues estimulárselos para que puedan realmente burlarse de sí mismos y darse cuenta que lo que está pasando en sus vidas no es tampoco tan importante o es el punto final. Y por supuesto aliviar la carga afectiva, ¿no? No siempre es fácil vivir ciertas situaciones y las van viviendo mejor, ¿no? Encuentran que situaciones difíciles, como por ejemplo un trabajo no deseado, lo viven por responsabilidad por sus hijos, pero de otra manera. Y por supuesto van siendo más auténticos, ¿no? Los chicos, los más jóvenes, por ejemplo, regresan y ya me hice un tatuaje. O por ejemplo, llegan vestidos de una manera que dice, pero por Dios, ¿qué es esto? La pasarela de la primavera 2022 en Milán. No, ya cambiaron y se sienten mucho más auténticos. O, por ejemplo, empiezan a utilizar palabras que antes no utilizaban y se sienten mucho más libres al utilizarlas, pues que las utilicen. Eso realmente es muy bello ver cómo el arbolito pues va siendo más él mismo, ¿no? Nuestra parte, con eso termino. Actitudes fundamentales. Aceptación incondicional. Ustedes están para abrir los brazos. Te amo porque existes y ya está. Esa vez es ser como el papá del adolescente. Te voy a dar un abrazo y un beso simplemente porque tú eres mi hijo. Así tú me des patadas. Porque a veces el acompañante también va a generar actitudes hostiles contra ti para evitar tenerlas consigo mismo. Entonces hay que también tener paciencia. No importa. A veces la persona
está muy avergonzada de sí misma y quiere que tú también la enjuicies. No, yo no te voy a enjuiciar, no te voy a enjuiciar. Y por eso es que la persona necesita sencillamente ser acogida, sentirse en confianza, sentir que puede colocar su corazón en tus manos y, por supuesto, como les decía, se pueda sentir acompañada empáticamente. En segundo lugar, de parte de nosotros es necesario que nosotros seamos muy auténticos, ¿sí? No se trata que nosotros pues juguemos a lo que no somos. Nosotros somos pues lo que somos y es lo que ponemos y es lo que de Dios se sirve para poder ponerlo mejor, ¿no? Y por eso es importante que también miremos nuestras máscaras, miedos y roles, ¿no? Por ejemplo, si te toca acompañar personas que son de algún grado de diversidad, ¿no? Son personas de una etnia distinta, ¿no? Entonces tú te vas a jugar aquí a ser el intercultural, ¿no? Entonces, no, yo nunca había vivido esto, pero entonces me lo voy a dar aquí para que el otro vea que yo soy una persona abierta a ser el intercultural, ¿no? O una persona de una orientación sexual diversa, ¿no? Ahora yo soy el más abierto del mundo y no, pues no, yo hay veces que yo no conozco muchas cosas. Contame qué significa esto de ser hipster, que para ti me dices que es tan importante. No, que esto de ser vegetariano es fundamental. Oye, pues cuéntame lo que yo no lo conozco, pero no tengo que demostrar que yo me las sé todas, ¿sí? Y por eso es importante ver que necesitamos nosotros también comunicar eso dentro de nosotros mismos. Y ojalá tú tengas tu acompañante también para decirle, oye, estoy enrollado con un acompañante porque no sé qué decirle, a veces demanda mucho de mi tiempo, quiere que yo le solucione cosas, o que también pasa, se está enamorando de mí, o yo me estoy enamorando de esa persona, yo no sé qué hacer. Y es importante ahí saber qué hacer, por supuesto, y eso se hace con un buen acompañante. En tercer lugar, es fundamental tener y vivir la experiencia de misericordia. Que tú también has sido acompañado, que tú estás simplemente ayudando desde tu pobreza y no estás solucionándole la vida al otro como un héroe. Por eso es mejor no ser jamás pretencioso en un acompañamiento. Y finalmente, les digo de verdad, es importante vivir un examen. ¿Qué emociones mías me suceden en el acompañamiento? ¿O qué reacciones mías estoy teniendo? Estoy cogiéndole fastidio a la persona. No quiero que vuelva esa persona. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Será que es una cuestión mía? ¿Será que es la otra persona? ¿O me estoy involucrando efectivamente acá y creo que nos estamos pasando? O los gestos. Le demostré un total desinterés, estoy cansado y yo creo que en esos estados de cansancio no puedo acompañar. O mi abrazo fue un poco más que de bienvenida, sino fue un poco más comprometedor, efectivamente hablando. Pues creo que yo me estoy enamorando y no me estaba dando cuenta. O, por ejemplo, dejé que el acompañamiento sucediera en esta sala donde estaban pasando tantas personas y la persona por eso no contó todo lo que quería contar, porque, claro, se estaba exponiendo mucho. Qué bestia, yo debía haber dejado un espacio mejor preparado. Hay veces que ayuda mucho, por eso es preparar bien los lugares, prepararte a ti cuando vas a escuchar a una persona también, porque es muy importante. Bueno, hasta aquí vamos. Cumplimos ya una horita, entonces vamos a descansar. Yo la verdad les pediría que por favor anoten sus preguntas, ¿vale? Para que las tengamos al final. La segunda parte la vamos a hacer sobre los rasgos ya ignacianos de este proceso de acompañamiento y vamos a descansar un ratito. ¿Les parece? Muchas gracias, Andrés, por todo. Sí. Que se llama ya, que es acompañamiento espiritual ignaciano. Vamos a ver propiamente lo ignaciano del acompañamiento. Yo quisiera, pues, que veamos aquí un poco como ya ya como el camino del acompañamiento, obviamente hablando. ¿Cómo sucede, no? ¿Cómo sucede? ¿De qué manera nos acompaña también el acompañamiento? Y verlo desde la persona de Ignacio Loyola. En Ignacio, el acompañamiento realmente fue apareciendo progresivamente, este deseo de ayudar a las almas y de ser ayudado, por supuesto que también, ¿no? En primer lugar, él vivió primero una experiencia de un Dios que se le aparecía internamente por medio de emociones, cuando estamos hablando de esas reflexiones que le hacían Loyola, ¿no? Hasta descubrir que eran realmente manifestaciones de Dios, ¿no?
cómo las emociones los llevaron a transformarse. Y eso es lo que él se va a dar cuenta en Manresa. El gran tiempo de Manresa no es solamente la conversión grande de Ignacio, sino la transformación gracias a la acción de Dios. Él se da cuenta, es Dios el que me está transformando. Esa es como la gran satisfacción y luz de Ignacio en ese momento. En tercer lugar, vamos a ver ya la etapa ya de Jerusalén, ¿no? Donde él ya no solamente transforma su vida, la manera de vestir, la manera también de ver a Dios, sino también una transformación en el espíritu. Él se va a dejar guiar. Los acontecimientos de Jerusalén que parecen un poco como anecdotarios, ¿no? Que entró, que quiso, que vio la ciudad santa, que se emocionó, que trató de corromper a uno de los guardias para que lo dejara ir al monte donde fue la ascensión. Bueno, son como experiencias muy bonitas, pero que en el fondo están hablando de cómo es que él se deja guiar por el espíritu y descubre que en ningún momento hay fracaso, sino todo lo contrario. Hay una experiencia de un Dios que está hablando en la realidad y que él entiende que entonces le quería dejar ver Dios Jerusalén, pero no quedarse allí. Cuando llega a Alcalá y Salamanca a estudiar, ¿no? Se da cuenta que de esa transformación espiritual, ¿no? Religiosa, ¿no? Es una transformación que está transformando su sujeto. Y él se da cuenta que los estudios tienen que transformar al sujeto. Y es una transformación espiritual. Él no estudia como para complementar, ganar herramientitas, sino realmente porque se da cuenta que hace parte de su transformación espiritual. La transformación espiritual se encarna realmente. Y en París se va a dar cuenta que esa transformación del sujeto está generando la transformación de la comunidad. Toda esa experiencia espiritual que estaba viviendo Ignacio tiene eco en otros. Y él se hace un gran acompañante, no solamente de muchos hombres y mujeres en los tiempos de Alcalá y Salamanca, sino en París. Precisamente se va a dar cuenta que la transformación de él era el mejor testimonio de los ejercicios que él estaba proponiendo a los demás. En Venecia, ya antes de llegar a Roma, se va a dar cuenta que él no tiene solamente que transformar un grupo de amigos, sino transformar la realidad. La implicación que particularmente se ve en Venecia y en los alrededores, Piacenza, Vicenza mismo, Padua, son actividades propiamente de los primeros compañeros dándose cuenta que las transformaciones espirituales se encarnan en la realidad y no podemos esperar transformaciones de la realidad que no vengan precisamente de nuestra transformación interior, espiritual, cultural, a partir del Dios que habla de nosotros. Y por supuesto vamos a encontrar, esto ya es una lectura histórica mayor, y es el Dios que está transformando, ¿no? La iglesia, ¿no? Y transformando la iglesia porque precisamente las transformaciones que vienen en Ignacio, es la fuerza de los primeros misioneros, la fuerza precisamente de los primeros profesores jesuitas, pues que se van a dar cuenta que estos hombres están hechos de algo especial, ¿no? Y que la iglesia entonces no tenía sencillamente que dividirse, sino reformarse a sí misma por medio de una transformación. En fin, la experiencia espiritual es transformadora. El tema es que él empieza a darse cuenta que eso tiene que ver con el camino y que no se camina solo, sino se camina junto con otros, se camina junto con Dios, se camina junto con los compañeros, se camina junto con el pueblo de Dios. Es decir, el acompañamiento siempre está enmarcado por las personas del acompañamiento, del acompañante, por la parroquia, por el movimiento juvenil, por lo que sea. Es decir, los acompañamientos hay que marcarlos, precisamente, enmarcarlos precisamente en esa experiencia de transformación que es mucho más grande que la de un problemilla personal que tiene uno, sino que Dios quiere hacer algo más con esa experiencia personal del acompañamiento. ¿Cómo va? Ay, Dios mío, es que está muy sensible esto. Ya. ¿Cómo va a suceder esta transformación? Por medio de la identificación de la acción del Espíritu. Eso es todo lo que él va a hacer. El gran paso de Loyola a Manresa es darse cuenta cuál es la acción del Espíritu. Que no hay sencillamente una acción de Dios cualquiera, sino que es una acción intencional. Y por eso el acompañamiento ignaciano va por la pregunta, ¿qué es lo que Dios está haciendo en el otro?
A mí me gustaba mucho la imagen que nos daba aquí un formador cuando yo estaba aquí en este mismo noviciado hace 12 años. Decía él, esto es como el campo de fisión nuclear, que apenas los científicos le toman foto y se ve que algo pasó. Y que por el ángulo, que por el color, que por todo eso pueden descubrir muchas cosas. Pues también nosotros, ¿cómo es que nosotros somos un campo de laboratorio, campo de experimentación del espíritu y ver qué es lo que sucede allí? Cómo se comportan los colores, las formas, como se dicen, las ausencias, los silencios, todo esto hace parte precisamente de la experiencia. La perspectiva antropológica ignaciana es importante para poder comprender el acompañamiento. Ya no vamos a hablar solamente de Ignacio, sino de lo que la teoría, ¿sí?, sobre los ejercicios habla sobre cómo es que se acompaña ignacianamente. Y es que hay una imagen de hombre que no podemos olvidar. Una imagen de hombre muy importante. Y es que en Ignacio hay una mirada del hombre muy importante, y es que el hombre es lo que es, en primer lugar, y no lo que debería ser. No es una resignación, ni tampoco es un eclecticismo antropológico. Es sencillamente, Ignacio nos dice que cuando vamos a acompañar al hombre, no tenemos que estar esperando o condicionando al hombre a que sea determinada cosa para que podamos acompañarlo, para que Dios quiera hacer algo con él. No, señores, la verdad es una experiencia real, muy generosa, muy bella, porque va a valorar al hombre en las bellezas que tiene, a veces las más ocultas, pero que hay ya una realidad valiosa desde la cual se trabaja. En segundo lugar, la orientación del acompañamiento, la orientación del hombre es fundamental para el acompañamiento. El hombre es creado para, ¿sí? Es decir, el hombre tiene un sentido que está mucho más allá de su muerte, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, sale que es creado, ¿no?, para la salvación, está diciendo que no nació para morir, está rompiendo precisamente los límites naturales de la vida. Está diciendo que el hombre tiene una perspectiva trascendente superior, desde la cual tenemos que comprender entonces al hombre. Que es curioso, porque inicia el hombre, ¿no? Otros tratados espirituales empiezan desde Dios. Ignacio empieza desde el hombre, pero dice que el hombre es comprendido desde un nivel de trascendencia especial, que es donde tenemos que averiguar qué significa el hombre allí. Y allí, precisamente, el hombre es una criatura. Es una experiencia de dependencia. Uno no es criatura porque es algo lindo, algo tierno, ¡ay, qué criatura!, ¿no? Sino es realmente una experiencia de dependencia, donde Dios está continuamente haciendo posible nuestra existencia, haciendo posible nuestros sueños, haciendo posible todo. Y eso es lo que significa ser creado por Dios, ¿no? Todo eso es lo que se llama principio y fundamento. Dios, particularmente, afirma Ignacio, habita en el hombre, ¿no? Habita en toda la realidad, pero dice que particularmente habita en él sensando, ¿no? Es decir, con una experiencia afectiva. Es una cosa muy interesante. Ahí no sabemos realmente qué quiere decir Ignacio en últimas, porque la palabra parece que la trajeran de la filosofía aristotélica, pero el habitar, ¿no?, el habitar de Dios en el hombre no es una cuestión tan aristotélica, es mucho más de las intuiciones de la primera modernidad, ¿no?, que van a hablar de un Ignacio que cree realmente de que en el hombre hay una experiencia muy bella de Dios, ¿no?, y que por eso tenemos que enfatizar particularmente cómo es que Dios acontece allí, ¿no?, lo que les decía al inicio. En quinto lugar, el hombre siempre va a tener para Ignacio una historia, un contexto, una cultura. Eso se ve mucho al humanismo propiamente de la época de Ignacio, ¿no? Y por eso es que toda la experiencia de Dios está convocada a ser una experiencia de realidad también junto con otros. No es una experiencia de salvación personal, sino una experiencia de salvación histórica. Así como vimos al inicio de cómo es que la transformación primero sucedió personalmente, cómo se volvió espiritual, cómo se volvió cultural, etcétera, pues como que esto se va haciendo como cuando una piedra cae en un lago, ¿no? En unas ondas que poco a poco van transformando todo lo que encuentra. Y finalmente, el hombre, en la perspectiva ignaciana, es un hombre que está llamado a la comunión, ¿sí? El progreso de la humanización permite la divinización.
Y humanizarse es precisamente entrar en comunión. Entonces, aquí hay una cosa muy importante, porque a veces dicen, no, los ejercicios son para hacerlos individualmente. Bueno, sí, el texto original está hecho para una práctica individual, eso no lo podemos negar, pero también nos hemos dado cuenta que no solamente la práctica de los ejercicios, que ya incluimos conversaciones espirituales, sino en el sentido último de los ejercicios, está las famosas reglas para sentir con la iglesia, que no es la manera de reconciliarme con la iglesia con la cual venía peleando, sino la manera como yo entro en comunión con los hombres de mi tiempo. Yo necesito entrar en comunión con otros. Yo no hago ejercicios para sentirme superior a otros, sino para entrar en relación con otros, porque es en la alteridad donde voy a encontrar el proceso de divinización. Y por eso es que es muy importante que no es un hombre aislado, en ese sentido muy moderno, sino es un hombre muy marcado por la alteridad. Bien. Yo quisiera como presentarles acá como unos puntos como importantes para hablar del acompañamiento, ya no del hombre, sino del acompañamiento ignaciano, ¿no? Cómo están marcados, y lo coloco a partir de las ciudades en las que estuvo Ignacio, y que son precisamente como unos verbos, ¿no? Ay, perdón, me pasé. Ayudar, conversar y discernir. El deseo de ayudar, se acordarán ustedes si han leído la autobiografía de Ignacio, tiene sentido porque yo quiera precisamente ponerme como instrumento de Dios para otros. Entonces Ignacio daba ejercicios, seguramente eran papelitos pues sueltos, ¿no? Para que la gente encontrara a Dios como él los estaba encontrando. Escuchaba a mucha gente, daba consejos sobre cómo vivir la vida espiritual, etcétera, etcétera. Otro verbo que yo creo que ayuda a entender mucho cómo es que Ignacio comprende el acompañamiento es por medio de la conversación. Ignacio era un gran conversador, lo sabemos por sus cartas, porque hace mucha referencia a conversaciones y también por la manera como él expone su pensamiento, como quiere precisamente entrar en relación con otros, como hace significativo el parecer de los otros, ¿no? Y yo creo que es el segundo como rasgo fundamental del acompañamiento para Ignacio de Loyola. Y en tercer lugar es el discernimiento, ¿no? Yo creo que no es un acompañamiento de sentarme a escuchar empáticamente nomás, sino escuchar para discernir. De lo contrario sería como irme de turismo a la vida interior del otro, conocer unos paisajes del alma muy bellos, pero nada más. Realmente se trata de encontrar algo mucho más que esto, ¿no? Y entrar en algo mucho más profundo que es en la acción de Dios, que es en el discernimiento. ¿Vale? Bien. ¿Qué se hace humanamente cuando estoy acompañando? ¿Sí? Cuando yo estoy acompañando, yo necesito poner mi cuerpo y los sentidos corporales. Se los digo porque si la oración lo requiere, el acompañamiento también. Ignacio, recuerden que para su época termina siendo muy innovador al hablar de cuerpo y de sentidos, pues en el acompañamiento también. Tan importante es el acompañamiento que él rodea de estrategias, la oración de cuerpo, por ejemplo, con temas de luz, con la manera de orar, inclusive con la manera de comer durante los ejercicios, y la experiencia de los sentidos. Y les digo que lo impliquen, es decir, la manera como ustedes saludan al acompañado, la manera como ustedes están vestidos al momento del acompañamiento, la manera como ustedes perciben a la persona, ¿no? Llegó tarde, entonces venía después de un aguacero, o viene sencillamente en un mundo de depresión y viene sin arreglarse, entonces aquí algo está pasando, ¿no? Dejen afectar la corporalidad de los sentidos también el acompañamiento. Es una operación espiritual propiamente hablando, el acompañamiento, así que hay que ponerle cuerpo y sentidos. Les había dicho también que era importante la imaginación. Y es muy importante porque uno necesita como colocarse, situarse en el mundo emocional del otro para poder ver la manera como yo podría comprenderlo. Y eso se hace por medio de la imaginación. Y por supuesto, se requiere mucha memoria para poder uno ir hilando lo que está pasando entre un acompañamiento y otro, las coherencias y las incoherencias, porque también van a cambiar los relatos, la manera de decir las cosas. Y es muy importante porque no hay cosa más aburrida que uno acompañado le diga al acompañante, ¿te acuerdas de lo que te dije? No, ya no me acuerdo. Es muy triste, muy aburrido. Es importante por eso tener muy buena memoria para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Es importante también, como les decía también al final, pues tener una cierta experiencia y conciencia de nuestra emocionalidad, de cómo me siento y de qué manera expreso lo que siento.
Ojalá puedas contar con pares, acompañantes, para poder compartir tu experiencia del acompañamiento, no en la vida privada de los otros, sino precisamente cómo te sientes como acompañante. Utiliza también la manera, sé muy consciente de la manera como tú piensas y estructuras tu discurso, porque te vas a ver muy interpelado, interpelada por las maneras como otros lo hacen. ¿Pero por qué? ¿Por qué de esa manera? Eso sobre todo lo siente uno ya cuando hay una diferencia generacional. Y uno dice, aquí ya piensan de una manera distinta, pero yo solamente me daré cuenta de eso si yo me doy cuenta cómo es que estructuro mis discursos. Finalmente, perdón, a continuación, es muy importante que yo también sea muy consciente, ¿no?, de cómo es que yo decido y asumo las consecuencias en mi vida, ¿sí? Porque son operaciones que van a estar en mi vida como indicando la manera de juzgar a veces, la manera como otros deben decidir y asumir sus consecuencias. Pero cada cual es dueño de su vida y puede decidir y asumir las consecuencias de una manera distinta. Yo no soy el ejemplo, pues, para todos. Así que es bueno yo darme cuenta cómo sucede este proceso. Es importante también que podamos también darnos cuenta de la experiencia de los deseos, ¿no? De qué es lo que realmente hay en mi vida, las motivaciones más hondas, no solamente de acompañar, sino también puedo darme cuenta de cómo es que mi vida se nutre, de qué experiencias, de qué sueños, cuáles son los deseos más recurrentes que han sostenido mi vida, ¿no? Para también poder desde allí comprender cómo es la vitalidad. A veces interpelamos mucho al acompañado de que asuman posiciones vitales mucho más intensas cuando realmente el mundo de mis deseos es muy pobre, ¿no? Y finalmente, pues date cuenta también, examina cómo es que Dios actúa en ti para poder también descubrir de qué manera puedes ayudar a esa persona. Y te darás cuenta cuando esa persona ha sido acompañada por otras que Dios, que lo que Dios hace en una persona es leído de una manera y otra, no solamente por la persona que estamos acompañando, sino por otros acompañantes. Y es muy importante también acoger esas lecturas. Así que adelante también con el examen de la propia vida espiritual. Cuando vamos a hablar de acompañamiento, ya no es de la perspectiva del acompañante, sino del acompañado, ¿sí? Hablamos de una persona que esperamos que tenga subjectum, ¿sí? Que tenga sujeto. Y es un término técnico en el vocabulario ignaciano. Y es como el reforzamiento y valoración que se hace de una persona en estas 4 cualidades. En su magnanimidad, su capacidad de hacer cosas grandes, desear cosas grandes, entregar lo mejor de sí. En su integridad, es decir, en su capacidad de vincular todas las dimensiones de su vida. En su disposición, su deseo, ¿no?, su libertad para poderse vincular a la vida, a las circunstancias que le va ofreciendo su historia, y por supuesto las capacidades concretas, que no tienen que ser iguales en todo el mundo. Entonces, cuando estemos también delante de una persona, evaluemos. Es verdad, no hay que juzgar, pero es importante ver el subjectum que tiene esa persona, porque cuando vayas a interpelar a una persona tienes que mirar hasta qué punto puedes hacerlo, ¿sí? Es decir, hay personas que tienen mucho subjectum y hay que exigirles mucho. Hay que decirles que pueden dar mucho más. Las personas que tienen menos subjectum, donde tú exijas mucho, revientas a esas personas, las rompes. Entonces es importante como ir templando la cuerda para ver de qué materia está hecha esa persona, para saber cómo también continuar y darle forma al acompañamiento. Vamos ahora a hablar un poquito sobre las fuentes, cómo las fuentes nos ayudan a comprender el acompañamiento, ¿no? Los ejercicios espirituales, en los números 18 y 19, los que hablan precisamente de los tipos de ejercicios, como que hay una modulación sobre la manera de hacer los ejercicios. Ignacio no dice esto es para todo el mundo, no dice que eso sea para todo el mundo. Los ejercicios no son para todo el mundo. Tampoco el acompañamiento es así como para todo el mundo. Hay gente que no quiere ser acompañada y no tenemos que forzarla. Y también no todo el mundo tiene que ser acompañante. O sea que también tenemos que estar muy, muy libres también respecto de eso. ¿Qué es importante para Ignacio? Pues que podamos como sacar a flote y conocer, tener conciencia y examinar siempre en el contexto de acompañamiento el famoso grande ánimo y liberalidad, los deseos de ser acompañados y qué tan libres nos sentimos para dejarnos mover por Dios en el acompañamiento.
Eso es fundamental. Y, por supuesto, en todo caso, ir como haciendo una experiencia siempre de mayor personalización. ¿Qué es lo que le está sucediendo a esa persona con sus condicionamientos, con sus desafíos, con sus sueños, para que pueda esa experiencia hacerla suya y propia, ¿no? El acompañamiento, por eso, de esta manera, es realmente algo muy como de resultado de la adecuación. Hay que adecuar siempre el acompañamiento a cada persona. Les digo yo, por ejemplo, yo estoy aquí en el noviciado y acompaño 2 religiosas ancianas y, por ejemplo, para ellas el acompañamiento lo tengo que hacer en una sala determinada porque es donde no tiene donde no hay escaleras sino rampas, donde ella puede tomar un té porque necesita tomar, bueno, y uno tiene como que adecuar hasta inclusive los lugares para la persona, ¿no? Y hasta inclusive el tipo de lenguaje que utilizo con estas 2 religiosas, pues es distinto a los 3 chicos que estoy acompañando ocasionalmente aquí en Medellín, completamente distinto. Uno tiene que ir adecuando el acompañamiento a la persona y tenemos toda la libertad para hacerlo. En las constituciones de la Compañía de Jesús aparece el acompañamiento en función del aprovechar. Esa palabra, no sé en sus países, pero por lo menos en el mío, tiene una connotación muy negativa, porque hay una cierta astucia negativa que vivimos en Colombia de aprovechar precisamente la debilidad del otro para sacar provecho, ¿no? Entonces, no, en ese sentido no está hablando Ignacio. Ignacio está hablando de sacarle partido a todo, sacarle partido a tus dones, sacarle partido a las correcciones que te han hecho, sacarle partido a tus amigos, sacarle partido a la historia que tienes, sacarle partido a todo. Y el acompañamiento, de alguna manera, quiere aprovechar todo lo que le ha sucedido al sujeto. Uno no acompaña al sujeto por las bellezas que ha hecho, a veces por las barbaridades que también hacen los acompañados, porque todo sirve para el acompañamiento. No estamos esperando que sean personas perfectas, sino sencillamente personas que puedan leer, comprender, sacarle provecho a la vida que están viviendo. No tienen que ser vidas perfectas. En los directorios, que son como este manual de instrucciones sobre cómo dar ejercicios, hay algunas insistencias que yo aquí saco, estas que me parecen importantes. La primera, que hay que hacer como una especie de mapa de cualidades y circunstancias del momento histórico de la vida del sujeto. Normalmente en la primera o segunda sesión es importante que tú te hagas un mapa mental, ¿no? O una geografía mental de cómo es ese sujeto, ¿no? De dónde le viene el amor, cuáles son las personas que hacen parte de su vida, cuáles son las heridas que lo han fracturado, cuáles son las formas como la persona ha venido sanando su vida, qué experiencias de Dios han sido significativas y le permiten creer en Él, cuáles son los puntos muertos de la relación con ciertas personas, en fin, etc. En fin, también dicen los directorios de una manera muy realista que a veces el ejercitante, el acompañado, no está dado, hay que prepararlo. Y es verdad, eso es muy cierto. A veces el acompañado pues simplemente dice, tiene como la idea de qué será el acompañamiento, pero no sabe en últimas qué es en lo que consiste. Y hay que irlo preparando. No importa que a veces nos demoremos 1 o 2 sesiones como provocar una mejor disposición para el acompañamiento, ¿no? Y hacer un conocimiento mucho más profundo entre los dos para poder precisamente ver en qué consiste lo que estamos haciendo y qué habilidades están allí en juego, ¿no? Porque hay personas que son particularmente pues, extrovertidas, espontáneas o en situaciones muy buenas de sus vidas y te van a hablar de todo, pero hay personas que están adoloridas, que son introvertidas, que a veces tienen vergüenza de contarte cosas. Y no, pues hay que irle poco a poco mejorando la disposición al acompañado de poder hablar. Yo aquí quisiera proponerles como 3 tipologías como de acompañamientos desafiantes. Hay muchos más. Los que me parecen a mí, estos que son como para pensárnoslos, son estos. El primero es el racionalista, que son personas controladoras moralmente, que son impolutas, son perfectas y quieren tener una vida espiritual igualmente organizada, pero se dan cuenta que no pueden. Entonces el perfeccionismo como que no se les da en el mundo espiritual, entonces juegan al fariseo. Entonces son obsesivos con el método y quieren que todo les dé resultado. Y pues no, la vida es mucho más humana, ¿no? Es mucho más como variable. Tenemos que darnos cuenta cómo las personas descubren más bien sus propios métodos, cómo los métodos van evolucionando, cómo no es indispensable estar acertando, sino más bien es indispensable ser fiel a la experiencia de Dios, en fin.
Otro perfil difícil es el inmaduro, ¿no? Que es el que tiene como poco para afrontar una experiencia, ¿no? Que tienen desequilibrios afectivos muy fuertes, ¿no? Porque generan dependencias, porque generan huidas, porque precisamente tienen puntos como muertos en sus vidas, entonces como que quieren evitarlos o hablar de ellos. En fin, hay una volubilidad que son reflejos de su poca madurez, de poco peso en la experiencia vivida, que los hacen muy frágiles. En esas personas hay que ayudarles precisamente a ir más lento, en primer lugar, y en segundo lugar, ayudarles a ir encontrando el valor de lo que encuentran, porque generalmente encuentran cosas preciosas, pero no le dan valor. Y son construcciones mucho más lentas y procesos más lentos, pero se pueden hacer. Otro tipo, ¿no?, difícil de acompañamiento son los obstinados, ¿no? Son personas que están cerradas con tranca y candado, son personas sospechosas, ya todo está organizado, son más bien que quieren solucionar problemas muy concretos y son personas que ya sencillamente han claudicado a cualquier tipo de cambio y en últimas quieren como convencerlo a uno de qué consiste la experiencia, ¿no? En vez de uno ayudar a la persona a abrirse una experiencia inédita, dicen, la vida ya es así, eso ya está solucionado. Y con esas personas hay que ir mucho más lento, mucho más suave, para precisamente con mayor ternura, suavidad, ir propiamente como bajando las barreras, porque son personas muy defensivas, pero al mismo tiempo ir interpelando, como ir mostrando la incoherencia que tiene esto de la terquedad. La terquedad realmente no ayuda para nada y es necesario precisamente irle dando otra. Amigos, para terminar, es importante, ante todo y después de todo, que en el acompañamiento nos focalicemos en Jesús, ¿no? Jesús, que es el gran acompañante, yo creo que para Ignacio, la experiencia del Jesús que le va instruyendo por el camino, el maestro, ¿no? Es el acompañante, ¿no? Que le va mostrando precisamente cómo es que el Espíritu le va mostrando en la experiencia del Padre. Así que, en última, refieran su acompañamiento a Él, lo que ustedes están haciendo y a la persona a la que están ustedes acompañando. Señor, tú sabrás, Señor, tú podrás sabernos llevar hacia dónde vamos. Quisiera ya para terminar algo mucho más práctico, si me permiten, en unos 2 minuticos, sobre aspectos prácticos, ¿no?, de la entrevista. Es importante preparar la entrevista, como disponerse uno, buscar el lugar, la iluminación. En los temas, por ejemplo, de personas vulnerables es importante todo este tema de ambientes sanos y protegidos, por ejemplo, como en los colegios. Ayudar a darle un poquito de modo y orden, es decir, la experiencia tiene que ser de acogida, luego de interacción primera, como de vamos a calentar un poco la conversación y dejar que la persona se exprese luego libremente. Y también ayudarle también a dar orden también a la manera como lo vamos a hablar. Porque pues nadie viene con su vida ordenada, precisamente viene a ordenarla, así que tampoco hay que impedirles que se expresen como quieran, pero sí a la manera de hacer el reflejo, sí hacerlo de una manera ordenada. Y escuchen mucho, no solamente lo que les dicen, sino la acción de Dios en el mismo acompañamiento. Ustedes se van a dar cuenta cómo las personas, inclusive con la misma mirada, hacen así como que mueven la cabeza para un lado, te miran más profundo y dicen, eso es lo que estaba esperando escuchar, eso es lo que necesitaba. Y es como tú dices, eso es lo que, y las mismas personas cuando se hablan, se escuchan, ¿no? Ay, esto es lo que Dios estaba pidiendo, esto es lo que yo estaba buscando. Pues bueno, pues eso es muy importante, porque más allá de lo que tú puedas saber, por más de que seas un excelente acompañante, lo que Dios esté haciendo allí es lo que te va a guiar muchísimo. No olviden que esa entrevista puede ser dentro o fuera de ejercicios, y yo creo que es muy importante diferenciarlo, ¿no? Porque dentro de ejercicios, sea en retiro o en vida corriente, el acompañamiento está en función de la mistagogía de los ejercicios. Como dice Ignacio, de poner al creador con la criatura. En cambio, fuera de los ejercicios, tú puedes precisamente ampliarte, ¿sí? Uno no puede, como acompañante de ejercicios espirituales, introducir temas de la vida de la persona, por más de que uno los conozca, porque eso no ha sido tocado por Dios en la experiencia. Eso lo tiene uno como contexto, pero no como materia de trabajo. Así que hay que saber diferenciar muy bien qué tipos de acompañamientos tenemos, porque normalmente en las experiencias de los ejercicios el asunto va muy enmarcado por el proceso mismo de los ejercicios.
fuera de los ejercicios uno puede interpelarse inclusive con mayor fuerza. Bueno, yo creo que me estoy como alargando. Lichi, yo creo que estamos aquí, ¿te parece? Para poder abrir un espacio de preguntas. Como quieras, A ver, ¿cuánto me Andrés. quedan? No hay. Es que me queda bastante. Ay, qué pena. Qué tristeza que no alcanzara a terminar. ¿Qué opinas, Lichi? Yo creo que podemos terminar con toda tu presentación. No creo que, o sea, que nos vas a dejar con el deseo de conocer todo lo otro. Según, o sea, depende de tu disponibilidad de tiempo, Andrés. Yo tengo tiempo, De mi parte no hay dificultad. Yo tengo tiempo y si hagamos una cosa, si a las 6 no he terminado, le mandan a Lichi por el WhatsApp las preguntas, ella después me las manda y yo se las respondo, ¿vale? Para que no queden preguntas sin responder. Listo. Termino entonces. Sí, gracias. El acompañamiento, digámoslo así, en la experiencia de los ejercicios, ¿no? Según los ejercicios, requiere pues como de una preparación tanto del sujeto como del que acompaña como el acompañado, ¿no? Yo la verdad recomiendo mucho en los ejercicios que la gente prepare la entrevista, que venga con algo con qué compartir. Uno no llega al acompañamiento en los ejercicios de cualquier manera. Y lo mismo también en la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que hay que ver qué es lo que pasó en los exámenes, ¿no? Y cómo es que la confianza con el acompañante me permite a mí hasta elaborar hipótesis. Uno dice, yo creo que me está pasando esto, yo creo que Dios me quiere decir esto, así que eso ayuda mucho como a probarme dentro del acompañamiento. Es importante en la inmersión ya, en el momento del acompañamiento, verificar los tiempos del acompañamiento, no alargarse ni acortarse más de lo necesario, tener un cierto ritmo de encuentro cada tanto, ¿no? Que la persona sepa que ya tiene un momento en el cual va a poder vivir esa experiencia. Por supuesto, fomentar la transparencia y la confidencialidad, que sería un término correlativo a la transparencia. La interpelación yo creo que es fundamental, hay que saberla hacer según el contexto y según la persona, pero es necesario a veces escuchar lo que uno todavía no ve. Lo importante es que uno verifique si hay amor en el momento de hacerlo, porque no se trata de interpelar por romper la vida del otro, sino realmente por ayudarle a armar de una nueva manera una visión sobre determinado punto de la vida. Yo creo que es importante, en todo caso, cuando uno está haciendo el acompañamiento, hacer una proyección. ¿Qué entiendo yo aquí por proyección? ¿Se acuerdan lo que les dije en la primera exposición? Lo de conocer, reconocer. Pues acá también vamos, ya es en función del decidir, ¿no? ¿Qué pasaría si eso que tú estás viendo como llamado de Dios, lo acoges, lo aceptas? ¿A qué te llevaría, no? Hay que ver como escenarios, ¿no? Porque el acompañamiento quiere hacerse historia, así que hay que en el acompañamiento también hacer mucha proyección sobre lo que pueda estar Dios queriendo hacer, porque en esos escenarios de proyección es donde confirmamos la experiencia de Dios. Por supuesto, aquí yo les coloco como temas particulares en los ejercicios mismos. ¿Qué acompañar en concreto, en principio y fundamento? Todo aquello que sea relativo a la plenitud y la liberación del sinsentido, y enfocar el acompañamiento hacia allí. En la primera semana, las culpas, liberarse de las culpas y hacer énfasis en la misericordia de Dios, por amor a Dios. De verdad que eso es un tema sanadorcísimo. En segunda semana, pues mirar a ver qué arquetipos aparecen allí al momento del seguimiento. Que es lo que Ignacio nos quiere decir con el tema del rey temporal, de que yo puedo falsear el seguimiento de Jesús con arquetipos que no son Jesucristo. En tercera semana, pues verificar los egos que precisamente impiden la mortificación y la entrega del amor completo, ¿no? Y por supuesto, en la cuarta semana del individualismo. Yo creo que en la cuarta semana, acompañar cuarta semana implica acompañar cómo la persona se hace comunidad. Así que, pues bueno, que eso también es un tema fundamental. Aspectos de particular interés en los ejercicios, ya en el marco de la tanda de ejercicios. Pues son esos temas, ¿no? Que yo creo que están marcados por cada una de las semanas, ¿no? Hay que ayudar a que la gente logre como una narración más o menos coherente, ¿no? A lo largo de toda la tanda, que pueda ver como una experiencia de sentido en general y pueda como
verificar que esos momentos hitos, ¿no? Dentro de la experiencia de ejercicio se den, ¿no? La persona a veces como ora, a veces ora bastante, ¿no? Como que no ve el conjunto de toda la experiencia. Por eso es importante como detenerse en los momentos hitos de cada semana para poder trabajar. En eso es clave el tema de hacer cosechas y poderlas compartir. En los acompañamientos fuera de ejercicios espirituales, yo la verdad invito mucho a interpelar y a veces presionar, ¿no? Ahora a la persona que se está acompañando, ¿no? Porque aquí se busca precisamente colocar en contraste la experiencia de Dios con la vida y a veces hay mucha resistencia a ello, bien sea por puritanismo, porque Dios no tiene nada que ver con el mundo, o bien sea por temor de que Dios y el mundo no tienen nada que ver, o a veces porque, a ver, que no se trata de mundanizarse para poder creer en Dios. O sea, es una experiencia de un Dios involucrado en el mundo, pero no hay que mundanizarse. Entonces, es importante allí el tema del contraste de la experiencia de la realidad vivida cotidiana con la experiencia de Dios. Uno, ¿cómo se prepara para acompañar ignacianamente? Ignacianamente. Hay que hacer ejercicios espirituales completos, sea en retiro o sea en ejercicio de la vida corriente, pero completos, eso es importante. Es clave que tengas una experiencia de ejercicios, de acompañamiento, perdón. Uno no puede ser acompañante de otros si uno no es acompañado. Así que es importante que tú verifiques quién te está acompañando en esos momentos y esa persona sepa que tú estás acompañando, ¿no? Yo creo que es muy importante formarse en espiritualidad y teología ignaciana. Uno no se hace acompañante porque hizo ejercicio solamente. Es necesario también formarse un poquito sobre la mistagogía de los ejercicios, sobre los desarrollos contemporáneos en la espiritualidad ignaciana. Y no se requiere que uno se vuelva experto, sino tener como un poquito de fundamento sobre eso. Hay que ganar habilidades de acompañamiento, sobre todo en lo que hoy llamamos counseling, que es todo este tema del desarrollo de la empatía. Por supuesto, vivir una vida espiritual vigorosa. Y como les decía ya antes, pues contar con pares con quienes puedas compartir la experiencia y no te llegues jamás a ahogar con esto de ser acompañante. ¿Cómo se prepara a una persona para el acompañamiento? Si tú tienes, por ejemplo, el grupo juvenil, en la parroquia, ¿no? Quieres ser acompañante. Hay que ayudarle a despertar sus capacidades humanas y que confíe en ellas. Hay que ser una persona muy segura de sí misma para ser acompañante, ¿sí? Hay que buscar que sea una persona creyente, es decir, que lo que vaya a hacer no sea una forma de hacer psicología barata, siendo que no es psicólogo, sino que realmente sea una experiencia espiritual, que sea creyente, que sea generosa, que es una persona que quiera realmente compartir, no solamente formarse para sí misma, sino compartir, y que por supuesto tenga una cierta inquietud. Normalmente te lo dicen, ve, mira, resulta que a mí se me acerca la gente, me comenta estas cosas, yo quisiera pues como poder saber un poquito más cómo acompañar, y eso está muy bien. Entonces pues que también eso vale la pena allí como para tenerlo presente. ¿Qué actividades hacemos como acompañantes? Ya en el quehacer. Pues escuchar, preguntar, por supuesto, eso es fundamental. Hay que preguntar con mucha prudencia. No hay que preguntar como las revistas del corazón queriendo saber las intimidades que a nadie le contarían. Hay que dejar de ser amarillistas en los acompañamientos y realmente preguntar lo que hay que preguntar. A veces hay que instruir, porque hay personas que llegan sin fundamentos. Entonces yo creo que es importante también como darle ciertos fundamentos. No, que lo que tú estás pensando, eso no es correcto. La experiencia de iglesia es una experiencia de pueblo de Dios, no solamente una experiencia de relación con la jerarquía, por ejemplo. Y por supuesto, hay que ayudar a discernir. Las personas a veces le dicen a uno, ay, ¿yo qué hago? No, pues decide tú. No, dime tú qué tengo que hacer. Y no, tienes que discernir. O a veces las personas tienen planteado el discernimiento y no avanzan. No. Hay que ayudar especialmente a decir, bueno, ¿cuáles serían los escenarios de opción? ¿Cuáles son las emociones que ha recibido? ¿De qué manera se han alimentado? Etcétera, etcétera. ¿Cómo es la escucha? Esta primera parte, ¿no? Escuchar en el acompañamiento ignaciano. A mí la verdad me parece que es una sinfonía realmente preciosa, todo el presupuesto. Como el presupuesto en los ejercicios, el número 22, nos habla de un respeto total, una aceptación completa entre acompañante y acompañado. Cómo
cómo es de importante precisamente hacerse presente completamente, apagar el celular para poder realmente sentir al otro, poderlo ver, ¿no? Hasta inclusive disfrutar, ¿no? Hay unas personas que son bellísimas, de verdad, como que queda uno contemplando realmente la belleza de esas personas. Y hay que darse el gusto y el lujo de sacarle tiempo a esas personas. Hay que escuchar a todo el individuo, ¿no? Lo que calla, lo que dice, sus emociones, sus deseos, sus sentidos, la mirada perdida, por ejemplo, o la manera como interrumpe ciertas narraciones. En eso hay que ser como muy perspicaz. Hay que también, pues, identificar emociones, ¿no? Por supuesto. Y las emociones las siente uno porque uno dice, es que eso también lo siento yo, ¿no? Porque hay emociones que también las siente uno aquí en el corazón y dice, eso yo también creo que es de Dios, ¿no? O yo creo que en reglas de discernimiento lo que estás viendo es de Dios, ¿no? Pues ayudar, ¿no? A identificar esas emociones. No hay que obsesionarse con las obsesiones del otro. Hay personas que hacen énfasis y énfasis y énfasis en una cosa, y especialmente con el pecado, y pónganlo ustedes ahí después con el pecado sexual, ¿no? Típico de lo que pasa con todo el mundo latino. No hay que obsesionarse. Las obsesiones son trampas fuertes en el acompañamiento y hay que ayudar a liberar tanto al acompañante como al acompañado de las obsesiones. Nunca será un buen camino solucionar o dedicarse solamente a las obsesiones. Y por supuesto, lindar la propia subjetividad de la del otro. Lindar en castellano significa colocar lindes, colocar límites, fronteras entre un predio y otro. Porque es importante saber dónde empiezo yo, dónde termina él, porque si no aquí hacemos una confusión. Es importante como cuidar eso. Y coloco lindar, que es una palabra muy bella, en vez de blindar, que es evitar que nos golpeen, evitar que nos coloquen, porque pues no se trata de acorazarnos, ¿no? De acastillarnos para que no nos toquen, sino más bien tener el cuidado de saber dónde empiezo yo, dónde empieza el otro. ¿Cómo se pregunta en el acompañamiento espiritual ignaciano? Miren, uno sobre todo pregunta por los frutos, no pregunta uno por los detalles. ¿Y cómo fue que entonces gritaste a tu papá? ¿En qué lugar estaban? ¿Cómo fue que te lo dijo? ¿Qué tenías vestido? ¿Quiénes escucharon? No, 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 no. ¿Qué pasó después de eso? ¿Cómo quedaste? ¿Cómo quedó él después de que gritaste a tu papá de esa manera? Los frutos de los procesos, las consecuencias, ¿vale? Hay que preguntar por el mismo ejercitante, ¿no? No por los hechos, ¿no? Como les decía, tiene que estar más conducido a la persona que a sus problemas. Hay que preguntar por sus expectativas, ¿no? Cómo es que la persona precisamente proyecta su vida, ¿no? Cómo la imagina, para poder saber por dónde se está orientando a partir de las lecturas que está haciendo de su vida y si es necesario ayudar a replantear lecturas sobre acontecimientos para mejorar su visión sobre el futuro. Y por supuesto, como todo buen discernimiento, el origen de las emociones. Eso es del buen espíritu o del mal espíritu. Y es clave, porque miren, a veces hay cosas que se alargan in eternum, y realmente eso hubiera podido solucionarse desde antes si nos hubiéramos dado cuenta que eso venía del mal espíritu y estamos aquí jugando con el mal espíritu acompañante y acompañado. ¿Cómo se instruye en el acompañamiento espiritual ignaciano? No se trata solamente de decir, es que tú no sabías que era una emoción, ahora te voy a decir de qué se trata, ¿sí? No, de eso no se trata, es de darle precisamente como confianza a unos contenidos que le pueden mejorar la calidad de su experiencia, ¿sí? Como las pláticas en los ejercicios, ¿sí? Es aprender a andar sobre hombros de otros maestros. Mira que otras personas han pensado esto y se han dado estas soluciones. ¿Tú qué pensarías? Porque no se trata de imponer cosas, ¿no? Sino de proponer nuevas y mejores maneras de ver la vida, ¿vale? Se trata entonces como de ir aprendiendo a caminar la experiencia, pero mejor. Y yo creo que es clave con eso. Si tú dices, ¿será que le digo? ¿Será que no le digo? ¿Será que me callo? Mira, el mejor criterio es, ¿será que esto mejora la experiencia de él, de ella o no? Si la mejora, díceselo, o regálale ese artículo, pero que sea sincero, puede ser pequeño, pero que le ayude. Finalmente, discernir en el acompañamiento espiritual ignaciano, ¿sí? Especialmente conocer el origen de las emociones, como les decía, pero sobre todo como poder encontrar en la profundidad de sí mismo, ¿no? La acción de Dios. Para eso nos ayudan las reglas de discernimiento, por supuesto la elección, pero sobre todo la relación como se viene dando. Uno discierne la vida propia. Uno no está discerniendo solamente sobre opciones, entre esta u otra. Uno en última está discerniendo su propia vida y quién es uno.
Así que es importante que en el discernimiento vaya apareciendo también como los matices más personales, por así decirlo. Requisitos de la relación acompañante-acompañado. Yo creo que es necesaria una disposición favorable, ¿no? Por supuesto la confianza, mucho respeto, aprender a interrogar y discernir, lo que les decía antes, y por supuesto mantener un tono espiritual. Eso se los quiero particularmente como resaltar. A veces se vuelven como counseling, coaching, todas esas vainas, pero no un acompañamiento espiritual. Hay que ir por lo que Dios está haciendo, por la experiencia de Dios. Así que pongan a Dios como telón de fondo, como está esta imagen, para poder ver qué es lo que Dios quiere precisamente hacer. No se trata de solamente conocer emociones, cómo las manejo, sino realmente cómo Dios está actuando.